Hola, bienvenidos a una nueva clase, alumnos. Vamos a estudiar hoy un problemilla de campo gravitatorio en el que sabremos calcular el periodo de un satélite que se encuentra en órbita. Para eso recuerda que el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta en la órbita el satélite, ¿vale? Alrededor del planeta que esté orbitando. Bueno, en primer lugar vamos a leer el enunciado para darnos cuenta de los detalles importantes que contiene. Bueno, un satélite se encuentra en órbita circular. Es importante tener en cuenta lo de circular porque aplicaremos muchas fórmulas referidas al movimiento circular alrededor de Marte a 400 kilómetros de altura. Otro detalle importante a tener en cuenta es que el dato este de 400 kilómetros se refiere a una altura. Eso significa que no me están dando todavía el radio completo de la órbita, solamente lo que es la altura, lo que va desde la superficie del planeta hasta donde se encuentra nuestro satélite. Ya lo veremos en el problema. Pues lo dicho, nos piden calcular el periodo del satélite en su órbita. Para eso nos proporcionan datos de la masa del planeta, que en este caso es Marte, el radio del planeta de Marte y la constante de gravitación universal. Pues apúntate el problema, los datos y vamos a empezar a resolverlo. Lo borro y seguimos. Lo primero que vamos a hacer es relacionar la velocidad orbital o lineal que lleva el satélite en su órbita con su velocidad angular. Es el primer paso que tenemos que hacer para llegar a descubrir o a encontrar la fórmula del periodo, la que nos va a permitir resolver el problema. Pues vamos a recordar esas fórmulas. La velocidad lineal está relacionada con la velocidad angular de esta manera. Velocidad lineal, que la representamos mediante una v, es igual a la velocidad angular, que es la letra omega, por el radio. Ojo, el radio no la altura, el radio. Por eso antes te indiqué lo del detalle de la altura, pues con el radio de la órbita. Por otro lado, nosotros sabemos que la velocidad angular se puede escribir mediante esta fórmula que indica que velocidad angular es 2pi entre el periodo. Ahí aparece por primera vez nuestra incógnita, el periodo, que recuerda que es lo que tardamos en dar una vuelta en la órbita. Pues si relacionamos ambas fórmulas, simplemente sustituyendo la velocidad angular en esa, pues nos queda esta primera expresión. En lugar de la velocidad angular, escribimos la velocidad angular, recuerda que era esta, por el radio, porque lo estoy sustituyendo en la primera fórmula. Con lo cual llegamos a nuestra primera fórmula, que no es otra cosa que esta expresión. Ya tenemos lo que es la velocidad angular. Ahora solo tendríamos que ver también otra forma de expresar esa velocidad angular. Bien, el siguiente paso consiste en igualar la fuerza gravitatoria con la fuerza centrípeta, y esto lo podemos hacer por lo que ya habíamos comentado, y es que el satélite describe un movimiento circular. De esta manera vamos a obtener otra expresión para la velocidad lineal. Entonces, igualamos. Esto lo tienes también en otro vídeo que puedes encontrar en el canal con respecto al campo gravitatorio. Pues igualamos la fuerza gravitatoria a la fuerza centrípeta. La fuerza gravitatoria, bueno, los módulos, la fuerza gravitatoria sería la constante de gravitación por la masa del planeta, masa del satélite, todo esto partido de, radio de la órbita al cuadrado. La fuerza centrípeta
la podemos escribir, espérate, vamos a escribirla mejor. La podemos escribir según la segunda ley de Newton. Uy, no me sale hoy la M, no me sale la M hoy. La M de masa, pues sería masa del satélite por la aceleración centrípeta. El siguiente cambio es tener en cuenta que la aceleración centrípeta la podemos escribir de esta manera. Esto lo repetimos. Esto es importante que lo sepas porque en los exámenes es conveniente demostrar pues esta fórmula. No me vale con sabérmela de memoria. Pues ahí tenemos, en lugar de la aceleración centrípeta, escribimos su expresión, que es velocidad lineal al cuadrado partido del radio de la órbita. Velocidad lineal o de la órbita. Y aquí ya hacer simplemente unas simplificaciones. La masa esta se iría con esta masa. Este radio se iría con uno de los radios que están al cuadrado. Y podemos escribir en nuestro siguiente paso de esta manera la fórmula, donde solamente nos quedaría ya un último paso, que es despejar el cuadradito. Así que la expresión para la velocidad en la órbita nos queda de esta manera. Y hemos obtenido otra expresión de la velocidad orbital o lineal. Y ahora vamos a combinar esta fórmula con la anterior que ya teníamos demostrada. Y ya nos quedaría un último paso para determinar la fórmula que estamos buscando. Entonces tenemos las dos fórmulas a las que hemos llegado, la que llegamos en el primer paso y esta última que hemos llegado en el segundo paso. Pues lo que tenemos que hacer es precisamente lo que nos ponen aquí. Elevamos al cuadrado las dos fórmulas. De manera que elevando esta v al cuadrado, los dos miembros se elevan al cuadrado, nos quedaría esto de aquí, también elevado al cuadrado, que al desarrollar el cuadrado, al determinarlo, nos queda la fórmula esta de aquí, de 4 pi cuadrado r cuadrado t cuadrado. Procedemos de la misma manera en la otra formulita y lo que vamos a conseguir es, al elevar al cuadrado los dos miembros de esta ecuación, es que la raíz desaparezca con el cuadrado y solo se nos queda esta expresión. Por último, ya estamos cerca de la famosa fórmula que nos va a permitir calcular el periodo en nuestro problema. Por último, igualamos las dos expresiones. Ambas, se supone que estamos calculando lo mismo, velocidad al cuadrado, velocidad orbital al cuadrado. Pues igualando ambas expresiones, es decir, lo que nos daba la expresión de abajo, lo igualamos a esta expresión de arriba, llegamos a esta fórmula. Solo nos quedaría despejar lo que nosotros queríamos, que era el periodo. Entonces, eso recuerda que sería multiplicar en cruz, ¿vale? Este pasaría para este lado, ¿de acuerdo? Se nos queda así, que por la masa del planeta por el periodo al cuadrado, igualado a el otro término, que este pasaría multiplicando hacia la derecha, con lo cual nos queda 4 pi al cuadrado, y aquí tenemos r al cuadrado por esta r, pues se transforma en r cubo. Y ahora ya de forma sencilla podemos terminar de despejar nuestra t cuadrado, de forma que se nos queda así. Estos dos términos pasan para el otro miembro, dividiendo. Y la fórmula la podemos dejar esta.
expresada de esta manera. Esa es la fórmula que nos va a permitir en un último paso ya resolver el problema. ¿Por qué la dejamos así? Porque nos recuerda a la tercera ley de Kepler, la tercera ley de Kepler, que nos decía que los periodos al cuadrado eran proporcionales a los radios de órbita al cubo. Si te fijas, esta sería lo que es la constante de proporcionalidad. La constante de Kepler, que se le llama, que es esa constante para cada planeta al que se le aplique, no es una constante universal. Bueno, pues ya tenemos la fórmula que nos va a permitir determinar. Espero que la hayas entendido. Si no, vuélvete a repasar el concepto y cómo lo hemos hecho. Es muy sencillo de hacer. Es importante que sepas también hacerla porque nos suelen pedir que demostremos la fórmula en los exámenes. ¿De acuerdo? Pues venga, termina de anotar lo que estamos haciendo y ya ahora sí podemos empezar a resolver el problema que teníamos una vez hemos demostrado la fórmula. Una vez tenemos demostrada la fórmula, solamente nos queda aplicar y sustituir datos. Bueno, y también, evidentemente, ten en cuenta que lo que nos piden es el periodo y en la fórmula aparece como periodo al cuadrado. Entonces, antes de poderla aplicar, hay que hacer el último paso, que es quitar el cuadrado de forma que pasase al otro miembro como raíz cuadrada. Y esta es la fórmula que debemos aplicar. Y lo único, para aplicarla a nuestro problema, en lugar de masa del planeta, vamos a poner aquí masa de Marte y ya lo dejamos para nuestro caso en concreto. El día que sea la Tierra, pues ahí pondremos la masa de la Tierra o la Luna o depende de dónde nos estén pidiendo calcular el periodo. Bueno, vamos a repasar los datos que teníamos al principio del problema, que eran la masa de Marte. La masa de Marte era 6,42 por 10 elevado a 23 kilogramos, eso iría aquí. La constante de gravitación universal, 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado, kilogramo a la menos 2, iría aquí. Y ahora, importante, ten en cuenta que en la fórmula lo que nos aparece es el radio completo de la órbita. ¿De acuerdo? Es decir, la idea es si este es nuestro planeta Marte, ¿vale? El satélite está orbitando alrededor de Marte. Aquí está nuestro satélite, vamos a ponerle unas antenitas para que quede mono. Bueno, pues este sería el radio de Marte y desde aquí esto sería la altura sobre la superficie de Marte. Recuerda que en el problema lo que nos decían era la altura de 400 kilómetros. ¿Vale? Entonces, para yo obtener el radio completo de la órbita, tengo que tener en cuenta las dos cosas. El radio completo de la órbita, fíjate en el dibujo, el radio completo de la órbita sería el radio del planeta más la altura. Eso expresado de forma general. En nuestro caso, recuerda que el radio sería el radio de Marte, que era un dato que nos proporcionaban. El radio de Marte, según los datos, era 3.380 kilómetros. Pues con estos dos datos, la altura y el radio de Marte, podemos determinar el radio de la órbita. ¿De acuerdo? Fíjate bien, no te equivoques, ¿eh? No te equivoques porque lo que nos daban en el problema era la altura a la que se encontraba nuestro satélite. Pues vamos a hacer ese cálculo y ya sí que después solo nos quedaría sustituir todos los datos en la fórmula y hallarla. Bueno, vamos a hacerlo. Fíjate bien. Bueno, pues ya tenemos
el cálculo del radio de la órbita completa. Como hemos dicho antes, es el radio de Marte más la altura. En principio vamos a hacer la suma en kilómetros. Ten en cuenta que estos son kilómetros. Estos son kilómetros. La altura 400 y el radio 3380. Lo sumamos en kilómetros y para sustituirlo en la fórmula, importante, tiene que venir en metros. Así que lo primero que hacemos es quitar el kilómetro poniendo este múltiplo de 10 elevado a 3. Con eso ya lo tendríamos en metros. Y por último, rodando la coma, de forma que rodamos estos tres puestos, se convertiría en 3,78 por 10 elevado a 6 metros. Ese sería el radio total de la órbita. Pues con este radio, esta masa, la constante de gravitación, sustituimos en la expresión que ya teníamos del periodo. Sería 4 pi al cuadrado, que no se te olvide el cuadrado ese, que suele olvidarse. Ponemos el radio de la órbita al cubo, que no se nos olvide, partido de la constante de gravitación universal, que la teníamos como dato, recuérdala, mírala aquí, y multiplicado por la masa del planeta, que en este caso es el planeta Marte, y la raíz, que no se nos olvide la raíz, porque lo que yo quiero es el periodo. Bueno, pues eso lo introducimos en la calculadora y obtenemos un valor de 7056,5 y la unidad sería segundo. Bueno, pues ya tenemos el problema terminado. Fíjate cómo hemos hecho todo y espero que hayas entendido la forma de llegar a la fórmula, todo el proceso. Insisto, tienes que aprendértela. Lo más seguro es que te lo pregunten en el examen. Y después no olvidarnos del detalle de si nos han dado la altura, sumarle el radio del planeta. Y lo último, pues nada, aplicar la fórmula con todos los términos. Pues eso. Con esto lo que estamos indicando es que una vuelta, nuestro satélite tarda en dar una vuelta alrededor de Marte 7056,5 segundos. Bueno, espero que te hayas divertido, que lo hayas entendido todo. Sigue practicando, sigue atendiendo a nuestros vídeos y nuestras ayudas. Cualquier duda, estamos por aquí, por el canal. Venga, te dejo para que lo anotes. Fíjate bien cómo se hizo el problema. Por supuesto, como lo hemos hecho bien, nos damos un corazoncito. Venga. Sigue divirtiéndote con nosotros. Nos vemos en la siguiente clase. Vamos a aprender mucho sobre campo gravitatorio y las preguntas que nos hagan en el examen. Hay más vídeos en el canal que te pueden ayudar. Bueno, nos vemos en la siguiente clase, queridos alumnos.